Para darle continuidad al curso de escritura académica, de nuevo les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a trabajar con la parte número 2, a la que hemos denominado escritura académica o alfabetización académica. ¿Cuál es nuestra agenda de contenido? Tendremos texto y contexto de la escritura académica. Nos referiremos a qué es la alfabetización académica o cómo se concibe. También tocaremos cuál es el alcance de la alfabetización académica y nos referiremos a la autorregulación de la alfabetización académica. En cuanto a el texto y contexto de la escritura académica, es fundamental puntualizar que la alfabetización académica es un proceso de aprendizaje que va a conducir a evidenciar la formación académica, científica y profesional. Mediante ese proceso nosotros damos cuenta de eso que hemos aprendido dentro de los distintos campos de las áreas disciplinares. La alfabetización académica como proceso alude a que es constante, es complejo y que estamos inmersos en ese proceso durante mucho tiempo para poder adquirir algunas de esas habilidades que nos van a permitir comunicarnos en el lenguaje académico. Y por supuesto que ello conduce a y evidencia la producción y la comprensión de textos. Complementariamente es importantísimo señalar que la escritura académica se consolida en un ambiente de alfabetización académica, como lo señala Carlino 2003, en el cual se logra el aprendizaje del sistema lingüístico y las estrategias de un producto cultural específico de un área de conocimiento, en el que se verifique un proceso de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación, lo cual ocurre en un mundo cada vez más digital, mediado por textos, rico en información. Ese es el proceso de alfabetización académica. La diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones en los que se lee y se escribe en el ambiente académico, plantean siempre a quien se inicia y se mantiene en ello nuevos desafíos y le exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir en ese ámbito. Por ello se habla de que los participantes están en una alfabetización académica en proceso permanente. Alfabetizar académicamente involucra que cada cátedra o estructura en la que se organizan las facultades o carreras en la universidad esté dispuesta a abrir los senderos de la cultura de la disciplina que administra para que de verdad puedan ingresar los estudiantes que provienen de otras culturas y que aún no aprenden la cultura particular de esa área disciplinar en la que se encuentran en el momento. Entonces, debemos señalar que la escritura o alfabetización académica señala entonces el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de texto y las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y profesional. Una vez que nosotros adquirimos todas esas habilidades y competencias que nos permite comprender esa disciplina en particular, ya podemos comunicar algo usando el lenguaje adecuado, que es precisamente el de la escritura académica. Implica la lectura y la escritura en sus dimensiones lingüística, cognitiva, social, cultural y estratégica, para buscar adquirir, elaborar y comunicar conocimientos de manera específica para cada área del saber.
¿Qué es el texto académico? ¿Cómo lo definimos y qué elementos podemos, qué elementos tienen relevancia? En primer lugar, el texto académico es un producto de la actividad académica o científica que involucra una serie de elementos a los cuales ya hemos hecho referencia previamente. Un texto académico es todo documento que se puede presentar en un formato oral, escrito o audiovisual, que tiene una intención muy particular y es la de construir conocimiento y transmitirlo. Y esos conocimientos son sistemáticos y, por supuesto, de alcance social. Tiene unos destinatarios muy claros, que son las comunidades científicas integradas por la comunidad académica, por los investigadores, por los científicos, y para los universitarios, desde luego, sabiendo de que las universidades son las instituciones productoras del conocimiento. A ello habría que agregar que las universidades, los centros de investigación y más en general las organizaciones vinculadas al conocimiento sistemático socializado constituyen las academias, es decir, los lugares donde se genera ese tipo de textos. Es por eso que el texto académico tiene un carácter eminentemente institucional y corresponde a un esquema comunicativo particularmente diferenciado de los patrones individuales, domésticos, literarios o cotidianos, en el sentido de que forma parte de un tipo de comportamiento formal y altamente regulado socialmente, pues es un hecho que trasciende o traspasa lo individual. Un texto académico podría usar, como ya lo dijimos, variedad de soportes. Podría estar en un soporte oral, escrito, audiovisual, dependiendo de la necesidad. En este curso haremos referencia a aquellos textos que se inscriben en la modalidad de producción como trabajo libre y desde el punto de vista de las condiciones de difusión a artículos en publicaciones periódicas. Serán nuestros textos fundamentales para describir y para analizarlos. En este sentido, los textos académicos son, utilizando las palabras de Olson 1996, artefactos literarios o totalidades discursivas fundamentales en cualquier estudio de nivel universitario y que por lo tanto necesitan de un acercamiento específico y particular, ello dada su complejidad. Continuando con las particularidades del texto académico, es importantísimo decir que son textos académicos un artículo de una revista especializada en alguna disciplina, una clase magistral de apertura o de cierre de un curso, un trabajo de grado o de ascenso, una ponencia en unas jornadas de investigación, un registro documental en video acerca de un hecho bajo estudio o de una actividad pedagógica realizada dentro o fuera del recinto universitario, un acercamiento al significado común de lo académico como un espacio en donde se desarrollan actividades de producción y transmisión del conocimiento institucionalizado, conlleva contemplar como textos académicos todos aquellos productos comunicativos físicamente perceptibles que se generan en ese ámbito. Así lo señala Padrón 1996 y los concibe de esa manera. Mientras que un autor como Longo y Rodeiro 2007 señalan que el texto académico es un género discursivo porque tiene un guión en común o un conjunto de marcas comunes que lo definen y permiten reconocerlo y clasificarlo como tal, así como un género específico para producir textos académicos. Se requiere de un conocimiento extenso, acabado, preciso en cuanto a su forma y estructura, sus requerimientos, su lenguaje y sus características especiales. Todo ello muestra la complejidad de la escritura académica. A la lista de textos monográficos y ensayísticos se le adicionan, por ejemplo, informes, tesinas, ponencias. Todas estas elaboraciones comparten entre sí un elemento común,
se inscriben en el ámbito de circulación que fija la academia y que tienen por objeto el conocimiento. Las tesis, los informes, los proyectos científicos, las monografías, los ensayos, las ponencias, las pruebas escritas, los trabajos prácticos, las fichas y apuntes de clase son solo algunas de las formas que asumen los géneros académicos. Dominar esas condiciones de producción, de recepción, circulación y su forma, contenido y estilo, instalan al productor y al receptor de textos en un momento comunicativo preciso, el de construirse como enunciadores académicos. En la construcción de este marco teórico se recorrerá aspectos vinculados, más con el enunciador y menos con el enunciatario. En cuanto al contexto del texto, es fundamental señalar que intervienen una serie también de elementos a seguir considerando, como que obedece a una estructura muy particular ya establecida, que pueden aparecer distintos tipos de discurso en función de las finalidades del texto, que intervienen elementos de producción en los que están involucrados todo lo que tiene que ver el tipo de lenguaje particular para elaborar el texto, elementos de comprensión, como el autor del texto comprende su entorno, los momentos, el desarrollo del conocimiento científico, cómo se entiende, incluso posturas ideológicas. Y por supuesto hay una situación social que termina de darle sentido a el texto. Habría que agregar de manera complementaria que los textos académicos se caracterizan por ser los productos lingüísticos típicos de un cierto contexto sociocultural conocido como academia. Las academias arrojan productos lingüísticos que son particulares y que le identifican. La acción macro principal de las academias consiste en producir, contrastar, aplicar, almacenar y difundir conocimientos sistemáticos socializados, los cuales constituyen el patrimonio de la sociedad y los que el aparato educativo, a través de la escolarización, de la profesionalización y de la actualización, se encarga de diseñar y transmitir. El producto tangible de esta acción macro son los textos académicos. Cualquier texto académico es producto de un consenso o estructuración de reglas entre los expertos, pues estas reglas son requeridas por ellos, quienes representan a la universidad y la transforman en un campo de producción textual controlador, seleccionador y redistribuidor de la producción textual, tal como lo señala Foucault. Incidencia del contexto en la escritura académica. Seguimos dentro del mismo tema agregando elementos fundamentales. Los rasgos del contexto influyen de manera determinante en el discurso escrito, por supuesto. Se refleja un ambiente, ¿verdad?, que va a evidenciar un tiempo, una ubicación, unas circunstancias. Aparecen unos participantes que cumplen unos roles sociocomunicativos, por ejemplo, de jurados evaluadores, de tutores, de profesores. Y hay, desde luego, unas intenciones que se van a concretar a través de unas metas o propósitos. Así, debemos ampliar señalando que el contexto del texto académico se perfila con 3 atributos esenciales que influyen en el texto escrito. Si retomamos a qué se refiere lo del ambiente, este contempla el tiempo en que se produce y se lee el texto, la ubicación tanto del proceso de producción como del proceso de comprensión, y también las circunstancias en que se realizan ambas actividades, la escritura y la lectura del texto. El segundo, que apunta hacia los participantes, debe ampliarse a partir de señalar que quien produce el texto y también los destinatarios, quienes son,
invariablemente miembros de la comunidad académica. Y el tercero señala la intención, la cual está directamente compenetrada con los procesos de producción del conocimiento, el origen, puesto que el texto académico es fruto de las academias, es decir, de instituciones que están ligadas a la producción del conocimiento dentro de las universidades, a los círculos científico-tecnológicos, a los centros de investigación, a las asociaciones científicas, a los grupos de investigación, a las unidades de investigación, a los departamentos, a las cátedras. ¿Qué hace que el texto académico sea tan específico? Empezaremos por decir que tiene un carácter eminentemente institucional porque debe responder a las reglas y a los principios de la institución, que es un esquema comunicativo particularmente diferenciado de otros, pues porque tiene que mostrar esas particularidades de un entorno en el que lo fundamental es producir y comunicar el conocimiento, que tiene un comportamiento formal altamente regulado socialmente, porque para esa comunicación hay una serie de reglas y principios que son fijos, estrictos, y que quienes nos comunicamos académicamente tenemos que asumir, manejar y aplicar y usar en cada uno de nuestros textos. Y que la producción trasciende lo individual. ¿Por qué? Porque no es lo que de forma individual yo quisiera plasmar en el texto de acuerdo con mis visiones o mis creencias, sino que es de acuerdo con lo que el conocimiento institucionalizado ha determinado y cómo lo ha determinado. En este sentido, es bueno señalar que el texto académico siempre se inscribe con una intención, como lo han manifestado Padrón 1996, García 2004, Longo y Rodeiro 2007, Fumero 2008, Aven 2007. Y esa intención casi obligatoria implica el reconocimiento académico. En cualquier contexto científico, el escritor académico es reconocido por sus pares de acuerdo con el producto académico presentado. He ahí la importancia de que todos los docentes universitarios investiguen, compartan el conocimiento, lo socialicen y lo publiquen para darlo a conocer. El texto académico es un tipo de discurso altamente elaborado, ya lo hemos dicho, caracterizado por el uso del registro formal de la lengua, por utilizar un lenguaje objetivo con un léxico preciso y específico, lo que evidencia su carácter científico, y tener carácter eminentemente referencial representativo, aunado a su finalidad de soporte y transmisor del conocimiento. La estructura de este tipo de texto se basa generalmente en secuencias textuales que pueden ser descriptivas y argumentativas, en el que se manifiesta la generalización y la abstracción semántica. En la organización de la información atiende a un procedimiento retórico de ordenamiento y jerarquización propicio a la exposición de conceptos, de ideas, en un formato que presenta restricciones incidentes en el proceso de composición textual. Una de esas restricciones, por ejemplo, es el uso de la normativa para registrar las referencias, el sistema de referenciación. Ahí como usamos el sistema APA, el sistema Vancouver, entre otros. El modelo de la estructura textual del texto académico tiene una base de composición formal y homogénea, teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, que son componentes de índole lingüístico y que ya hemos conocido a lo largo de este curso. También este modelo contempla las vertientes emisiva, es decir, el constructor del texto, y receptiva, el que consume el producto de la lengua, en correspondencia por una parte con otros aspectos como la intencionalidad y la aceptabilidad, características que ya también hemos desarrollado.
Por otra parte, se incluye el entorno físico mediante la categoría situacionalidad, el plano contextual con la intertextualidad, la relevancia o pertinencia de corte discursivo o la calidad, la informatividad y lo comunicativo, es decir, la eficacia, la efectividad y la adecuación, en palabras de Franco 2000. Los principios regulativos de eficacia, efectividad y adecuación controlan la producción del texto académico. La eficacia se relaciona con el esfuerzo que el escritor realiza en el acto comunicativo y señala o se refiere a que con un mínimo esfuerzo en el procesamiento de la información textual a través de los recursos cognitivos de atención, acceso y control de la información en el acto comunicativo, se debe buscar y alcanzar los mejores resultados posibles. La efectividad intensifica los recursos cognitivos para impactar al lector y de esta manera alcanzar las metas comunicacionales. La adecuación se manifiesta como la pretensión de establecer un equilibrio entre los criterios de textualidad, el uso que se hace del texto y la situación comunicativa. Así, la intención de cada uno de los textos académicos constituye una respuesta a acciones previamente realizadas dentro de una determinada red de acciones académicas, que pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Y precisamente por eso resulta posible analizar cualquier texto académico por referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo dentro de un cierto entramado de intereses académicos. Así podemos diferenciar una ponencia de una conferencia, de una tesis. Es también por eso por lo que los actores académicos suelen organizarse en grupos de trabajo o en círculos interactivos o en torno a espacios de búsqueda, los cuales aún con la desaparición o ausencia de sus miembros a través de lapsos generacionales, de todos modos pueden prolongarse y crecer durante largos ciclos. Concepto que parece explicarse mucho más adecuadamente bajo la noción de red pragmática, antes que bajo una noción metodológica o epistemológica. Y el testimonio más fiel y particularmente correlacionado con esta noción es la de línea de investigación, en torno a la cual se organizan los académicos para el desarrollo del conocimiento y para producir conocimiento. Ahora nos corresponde hablar sobre la alfabetización académica. Desde el interior de la reflexión. Para ello es importante señalar que la alfabetización académica tiene significados que tocan varias esferas de la vida universitaria. Esta es responsable del establecimiento de las relaciones interdisciplinarias de los participantes desde el interior de la reflexión en la formación universitaria, y ello se evidencia a través de tres dimensiones. Primero, como precursores del área de conocimiento en el que participan. Segundo, da apertura a la diversidad sociocultural, restableciendo el carácter universal de la educación superior. Y por último, el ambiente in situ, que pondera unos atributos específicos según la visión y misión de la estructura organizativa de la entidad en estudio, agregando otros elementos al significado de la alfabetización académica. Es importante comentar que la interacción en el contexto de la alfabetización académica solo es posible mediante la participación activa. Solo mediante la producción de textos académicos que promocionen el conocimiento científico reconocidos por la comunidad académica se es parte de una comunidad determinada. Por ello, si nosotros no escribimos, si nosotros no compartimos, no socializamos los productos investigativos,
y no nos ajustamos a los requerimientos de ese tipo de lenguaje tan particular, no estaremos formando parte de ninguna comunidad académica determinada. Ello es requisito fundamental. Para ello, la academia ha organizado procedimientos especiales como la conformación de jurados evaluadores para trabajos de ascenso, de tesis, de revistas arbitradas y de proyectos de investigación. Cuando nosotros participamos de manera activa en estas distintas actividades que nos determina la academia para que fungamos como evaluadores, como ponentes, como quienes publican sus resultados en revistas arbitradas, por ejemplo, es cuando estamos en realidad siendo activos dentro de una comunidad académica y estamos haciendo uso de la escritura y estamos poniendo en evidencia el grado de alcance de nuestra alfabetización académica. De la misma manera, entonces, agregamos otros elementos para la alfabetización académica y su significado. La alfabetización académica significa que sus participantes entonces asumen comportamientos ajustados a las exigencias académicas de los textos en cuanto a coherencia, cohesión, corrección y precisión. Los participantes de la alfabetización académica deben ajustarse a las convenciones de la lengua escrita para que sus textos no presenten fallas, ni ortográficas, ni gramaticales, ni de registro de la referenciación de los autores consultados, algo fundamental. Además, como registro indispensable, el escritor debe aceptar las correcciones que mejoren la calidad de sus textos producidos, de modo que la revisión constante y la corrección y el estar aceptando las sugerencias que nos hacen sobre cómo perfeccionar nuestra escritura académica es fundamental. Asumirlo, aceptarlo y ponerlo en práctica constantemente. ¿Cuál es el alcance de la alfabetización académica? Esta alcanza todas las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior, dándole nombre al proceso de asimilación de un ente individual a una comunidad científica. Nos asimilamos a una comunidad científica cuando hemos adquirido las habilidades comunicativas, lingüísticas, que nos permiten transmitir nuestros conocimientos dentro de esa academia apegados a esas exigencias que el lenguaje académico establece. Una vez que se haya establecido un nivel de reconocimiento y apropiación del estilo discursivo, se condiciona la evolución del pensamiento en dicho individuo. Esto da paso entonces a los grupos intelectuales y también a las corrientes de pensamiento, las cuales se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas bajo una unidad de pensamiento, como por ejemplo el pensamiento empirista lógico, el racionalista, el hermenéutico, el constructivista, el posmoderno o el sociocrítico. Dentro del alcance de la alfabetización académica también es importante establecer que la alfabetización académica abarca el ambiente profesional en el que ha de desempeñarse el individuo, lo profesional, lo laboral, considera los códigos, considera el uso del lenguaje propio del área de conocimiento, las actitudes y los comportamientos propios del entorno al que debe adaptarse para hacer su contribución académica y social. ¿Qué es la autorregulación de la alfabetización académica? Por supuesto que en este sentido, dentro de lo que es la alfabetización académica, debemos resumir que hay una unidad comunicativa, que en este caso es el texto, ¿verdad?, en el cual se presentan y debemos hacer uso adecuado de elementos semánticos
relativos al significado, a elementos pragmáticos relativos a la función que cumple el texto, y que ello conduce a un evento comunicativo en el que, por supuesto, hay una interacción con unos pares y que hay una intención, ¿verdad?, plasmada en esa unidad comunicativa, lo que va a llevar a obtener un producto, que sería el texto como tal, en el cual está involucrados toda una serie de procesos relativos a la emisión de ese texto y a la recepción del texto. Aspectos a los que ya hemos hecho referencia a lo largo del curso. A esto debemos agregar que el texto como unidad comunicativa, semántico-pragmática, también es un evento comunicativo intencional y de interacción, en el cual intervienen tanto el productor como el lector. La autorregulación es definida como la capacidad de gestión sobre los pensamientos, acciones y emociones mediante una serie de técnicas personales. Implica analizar nuestro entorno, responder y modular las respuestas dadas, todo con el fin de adaptarnos al medio. Aquí podemos nosotros revisarnos cuáles son las capacidades y las habilidades que nosotros hemos desarrollado, en qué momentos se encuentran, qué tan desarrolladas están y qué necesitamos para mejorarlas. Esto es fundamental para implementar las medidas necesarias que nos permitan acercarnos a una escritura adecuada, a la escritura que exige el texto académico. En la alfabetización académica, la autorregulación se manifiesta entonces a través de esos procesos autónomos y voluntarios que lleva a cabo quien escribe, pues se trata de una tarea de resolución de un problema que involucra la toma de decisiones de forma permanente. Ahí nosotros decidimos qué medidas tomar para mejorar. ¿Ameritamos una capacitación sistemática o ameritamos una autoformación? Pero buscamos algo que nos permita perfeccionarnos en esa habilidad tan importante dentro de lo que es el mundo de la academia, el mundo universitario. Entonces, la autorregulación de la alfabetización académica ocurre en 4 fases: premeditación, monitoreo, control y reacción-reflexión. El aprendizaje autorregulado se refiere a cómo las personas, cómo nosotros regulamos el comportamiento académico y los aspectos cognitivos para aprender. Cada persona necesita escudriñar sobre su propio proceso de lectura y escritura para encontrar la manera de mejorar siempre y mantenerse en el círculo o grupo que milita en una corriente del pensamiento, para mantenernos dentro de nuestras carreras, para mantenernos dentro de nuestros grupos de investigación. Por ello debe aplicar el monitoreo como una autoevaluación. Y si de autoevaluación se trata en la alfabetización académica, les vamos a invitar a responder unos tests que hemos preparado para valorar, ¿verdad? Y para que comenzar el autoproceso de regulación en la alfabetización académica. Esos tests próximamente estarán ubicados a su disposición en la plataforma en la que hemos ubicado este curso. Estos son algunas de las referencias que hemos empleado y que están a disposición para que ustedes puedan consultarlas. Es importante entonces concluir el tema de hoy refiriéndonos a un pensamiento de Voltaire que dice: la escritura es la pintura de la voz. Y estamos exponiéndoles acá una obra de arte de Arturo Michelena, que es un pintor venezolano. En este caso se llama La joven madre y es de 1889. Muchísimas gracias por la atención.
y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.